Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos ya a la primer acto de nuestro quinto ciclo de conferencias sobre patrimonio industrial. Como ya dije en la última del cuarto ciclo, como una va un mes tras otro, esto la verdad es que no paramos. Acaba un ciclo, empieza el otro, pero es todo continuidad. Voy a intentar ser breve, solo quiero comentar que este primer acto que tenemos no es una conferencia al uso, como las que hacemos, un ponente explicando sobre un tema en concreto muy interesante, sino que lo que venimos a presentar esta vez es una actividad y una propuesta didáctica que creemos de fundamental importancia e interés de cara a la futura preservación y al conocimiento que podamos tener en el futuro por parte de nuestros jóvenes del patrimonio industrial de nuestro municipio. En este caso, pues, gracias a socios nuestros que son profesionales de la enseñanza y que llevan trabajando este tema desde hace ya muchos años, se propuso desarrollarlo de manera que pudiéramos ofrecerlo con materiales físicos, en este caso el cuaderno, que todos los socios habéis podido ya recoger una copia, en este caso el cuaderno y también con otros materiales que estarán disponibles a través del cuaderno en Internet, una información complementaria muy importante, que todo esto luego ellos os lo explicarán perfectamente, pudiésemos con ello disponer de una herramienta didáctica de forma que los centros educativos en enseñanza secundaria y en bachillerato pudieran ofrecer esta herramienta para la enseñanza de la geografía y de la historia a través de nuestro patrimonio industrial. Gracias también a que, pues bueno, somos una asociación pequeña, pero podemos optar a subvenciones, pues gracias a la subvención que hemos obtenido del Ayuntamiento de Sagunto hemos podido hacer una edición de este cuaderno de 1000 ejemplares, que lo que se pretende con ellos es, están en las invitaciones que hemos cursado ya para este acto a los centros educativos, ya les hemos dicho que son unos materiales que ponemos a libre disposición gratuita de todos los centros, de forma que quien quiera desarrollarlo en su centro educativo para hacer una actividad en las aulas, en las clases, en los grupos que necesite, nosotros les entregaremos los cuadernos necesarios. También hemos hecho unos bolígrafos que lamento no haber podido repartir ahora algunos porque resulta que la tinta está en malas condiciones, nos la van a cambiar y ahí se ha quedado la cosa. Pero bueno, los bolígrafos los tendremos en breve también, porque son unos cuadernos que también tienen actividades para realizar y queremos pues, dar el paquete completo. No quisiera alargarme más, pero solo recalcar lo que he dicho, que es una actividad muy importante de cara a que el conocimiento que hay del patrimonio industrial derive en el futuro a que los jóvenes actualmente que desconocen su importancia puedan ser conscientes del valor que tiene y de la necesidad de su preservación. Y además es una herramienta que, como ellos ya también creo que dirán, no es solo para eso, puede parecer, no, es que eso es para chavales de 16 años o 17, no, es que hay información abundantísima, tanto en el propio cuaderno como en Internet. También creamos lo teníamos creada y hemos alojado una página web específica con documentación adicional. Ahí puedes estar horas y horas navegando, encontrando cosas, y no solo incluso sobre el patrimonio material que tenemos en cuanto a edificios, sino incluso hemos visto el patrimonio inmaterial. De hecho, uno de los QR, si no me equivoco, da acceso directo a la sirena de fábrica, al pito, y hay QRs también que llevan a entrevistas con personas que han vivido la historia de nuestro pueblo, y que eso es lo que es un patrimonio inmaterial que, si no es a través de esta información, no podríamos rescatar. De luego también, bueno, gracias al Ayuntamiento por habernos concedido esta subvención y que podemos desarrollar esta actividad. También, afortunadamente, hace pocos días Arcelor nos concedió otra ayuda, con lo cual ya tenemos previsto poder desarrollar esta actividad de mejor forma todavía. Y nuevamente, y por último, nuevamente la oferta a los centros educativos que quieran desarrollar esta actividad para que se pongan en contacto con nosotros, y acudiremos a explicarles lo que haya podido quedar en el aire y a ofrecerles esos materiales. Como digo, todos los centros tendrán los cuadernos gratuitos, nuestros socios también reciben uno, y el que no sea socio y quiera uno, pues ya sabe, tiene la oportunidad de hacerse socio y colaborar con esta iniciativa y todas las que llevamos adelante. Como siempre, bueno, los dejo porque así controlo la cámara, puedo enfocar y luego tendré disponible también esta presentación en YouTube, como todas. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿se ve?
Sí, gracias por la asistencia. Ya con que esté la sala así, yo ya me siento bastante pagado del trabajo que hemos realizado. Lo que voy a intentar explicarles más o menos es estas tres cosas que más o menos aparecen en pantalla. Uno es quiénes somos nosotros y por qué presentamos este cuaderno didáctico, que es más un cuaderno didáctico, como luego creo que quedará claro después de la explicación que intentaremos hacer. Esa es la segunda parte, que es cómo usar esta publicación, cómo hacer uso de ella de manera lo más eficiente posible. Y por último, nos gustaría que el público pues, también pudiera participar al final, un pequeño debate sobre en fin, lo que le ha parecido la presentación y sobre cualquier tipo de sugerencia que tenga que realizar. En principio, pues, para los que no nos conozcan, aunque por ahí tengo algún otro alumno por ahí de este año que ya me conoce y que encima me pregunta todos los días, Fernando, ¿qué tal? ¿Quiénes somos Contrast? Contrast surge en 1994, cuando resulta que en el Instituto Clos del Moro de Sagunto coincidimos de manera casual tres profesores de Geografía e Historia en el régimen de nocturno. Y resulta que entonces comenzaba una reforma educativa, la LOCSE, y en ella se planteaba que, al pasar del sistema anterior, el Book y el Go, pues había que intentar explicar la geografía y la historia mediante el entorno del alumno. Y con esas ideas, pues nos juntamos estas tres personas. Las fotos es de la época de entonces, como estáis viendo, José María Prats, que está aquí, Joan Costa, que no ha podido venir, estos dos son felizmente jubilados, y mi persona, que al ser más joven pues me tocó ser el coordinador del grupo. A partir de esa fecha pues comenzamos a trabajar reuniendo información sobre el reciente cierre de la cabecera de la Siderúrgica de Atos Sonor del Mediterráneo y sobre los vestigios que quedaban entonces en pie, y empezamos a realizar materiales didácticos en un momento tan pronto, como se puede ver. Llamamos Contrast a nuestro grupo de trabajo, porque me acuerdo que decía Joan Costa, nos complementamos bien, y decía, sí, contrastamos bastante. El caso es que la idea era eso, ¿no? Trabajar la industria del territorio con el alumnado e intentar dar un aire fresco a cómo se enseñaba la geografía y la historia entonces. Esta es nuestra primera propuesta didáctica del año 95, que nos premió la Consejería de Educación a la innovación de entonces. Entonces no comenzaba la informática, todo era más bien en papel, pero era unos documentos autoeditados. En esta unidad didáctica ya aparece la idea de hacer un itinerario didáctico, de hacer un recorrido por los vestigios de la siderurgia. Finalmente lo pudimos hacer en el año 95, el entonces Centro de Profesores de Sagunto, dirigido por Faber García, nos financió esta publicación, la guía itineraria Crónica Industrial de Port de Sagunt, que sabemos que tuvo una gran acogida entre el público docente y que es pues el punto de arranque del material que hoy vamos a presentar. Posteriormente, no explicaré con más detalle, pero en esta guía ya está la filosofía de la forma de trabajar que tenemos en el aula con los alumnos. Normalmente, para hacer el itinerario didáctico sobre la arqueología industrial de Puerto de Sagunto hay que realizar estas tareas, ¿no? En primer lugar, en el aula, preparar esa salida documentando al alumno sobre la historia, la geografía del lugar, etc. En segundo lugar, seleccionar qué puntos de los que aparecen en esa guía se quiere visitar por los alumnos. Y durante el itinerario, tercera parte, pues los alumnos van realizando unas fichas de observación, van tomando datos, para posteriormente realizar una pequeña monografía sobre lo que han visto o lo que han podido visitar. La idea de todo esto pues, es que, aunque está así estructurado, también el profesorado tuviera una libre elección a la hora de poder realizar su itinerario. No tenía ni tiene por qué utilizar todos los documentos, no tiene por qué visitar todos los puntos del itinerario, no tiene por qué el final del trabajo, del proyecto que realice el profesor o profesora con los alumnos o el alumnado tiene que ser justamente una monografía, puede ser también un pequeño corto audiovisual. Quiere decir que a partir de aquí comenzamos a mejorar esta guía itineraria y fruto de eso fue la primera experimentación que hicimos en el año 96 de lo que quedaba entonces del patrimonio. Esta es una foto de entonces con los alumnos del Instituto Serra Perentsisa de Torrent, donde estaba destinado Joan Costa, donde se me puede ver ahí en esa locomotora que estaba abandonada al lado de una de las vagonetas, en la puerta de lo que hoy en día dicen que será el Museo Industrial, el almacén de efectos y repuestos.
Y bueno, pues este alumnado, que no era del pueblo, no era de esta ciudad, yo quedé muy sorprendido cuando les estaba explicando cada una de estas cosas, la atención que ponían y lo que les gustaba el poder visitar todos estos vestigios. Eso nos impulsó todavía a trabajar más. Y visto, pues eso, que habíamos hecho esa primera visita al Horno Alto, que entonces no estaba restaurado, ni había sido objeto de ese premio que obtuvo de Europa Nostra esa restauración, visto ese éxito que tuvimos, decidimos que podíamos extender el itinerario didáctico al resto de la comarca. Y en el año 97 publicamos este libro, Nau Llibres, que también con la ayuda del entonces Cecilio de Sagunt y su director Pepe Casán, en el cual se recoge pues, un itinerario por toda la comarca de todos los puntos principales del recorrido histórico-artístico de Can de Morvedre. También tuvo mucha acogida, de hecho está agotado este libro, hasta el único ejemplar que yo tenía lo perdí en un concurso de traslados que tuve que entregar la documentación, y eso nos llevó a realizar cursos de formación con el profesorado. En el año 2000, ahí como se ve en esta foto, pues para profesores de primaria y secundaria realizamos en febrero un curso en el cual pues experimentamos nuestros materiales, pero también les explicábamos cómo hacer un itinerario didáctico, cómo diseñarlo. Habían profesores de toda la provincia de Valencia, algunos de ellos incluso a mí me hicieron llegar itinerios que habían hecho sobre su localidad en la que ellos estaban trabajando, muy interesante por otra parte. Y bueno, pues esto es una muestra del material que les dábamos, ¿no?, sobre cómo trabajamos nosotros este mapa conceptual. Intenta explicar más o menos pues cómo nosotros trabajábamos el itinerario didáctico, ¿no? O sea, cómo seleccionábamos el material, de qué manera lo intentábamos perfilar, qué documento íbamos a utilizar para trabajarlo, cómo se va a experimentar, etcétera, etcétera. Esto no solamente se quedó reducido al tema de la arqueología industrial. Por ejemplo, también viendo que, bueno, en el patrimonio histórico valenciano hay mucho que poder enseñar, pues también hicimos un itinerario al monasterio de Santa María de la Valdigna, y también llevamos allí a los profesores para que lo experimentaran. Esto fue en el año 2001. A partir de aquí también, bueno, ese mismo curso también fuimos a Ojos Negros para que vieran las minas, los compañeros, y nos encontramos también con la idea de que podíamos hacer también un itinerario por la Vía Verde, cosa que también tenemos hecha y que publicaremos dentro de poco, por cierto. Finalmente, en el año 2002, que se cumplía el centenario de la fundación de Puerto de Sagunto, José Mera y yo decidimos presentar una especie de libro de texto sobre la historia, la geografía y la arqueología industrial de Puerto de Sagunto. La virtud de este libro, creo que el que lo conozca me dará la razón, es que equilibra la parte, digamos, más científica o más rigurosa con la parte más divulgativa, en el sentido de que es una colección de fotos, con un pie de foto cada una de ellas bastante descriptivo, de manera que permitía o que permite diferentes planos de lectura, más profundo, menos profundo, más anecdótico, más serio. Y en ese libro ya nos dimos cuenta que habían campos que investigar que no estaban claros en la historia y la evolución de Puerto de Sagunto, y a eso dedicamos, desde entonces, algunos de nosotros dedicamos también tiempo para investigar y hacer algún que otro artículo que se ha publicado también. En el año también 2002 hicimos una segunda versión del itinerario que no publicó el entonces ayuntamiento, a pesar de que nos dio una dotación económica, pero que está colgado, como se puede ver, en la página web del ayuntamiento. Es de este último documento, que aquí pueden ver, con dos cuadernos, uno para el alumnado, otro para el itinerario, y que está todo en blanco y negro, de donde parte esta última versión, que tiene unas características muy diferentes. Muy diferentes porque surge a partir de este producto intermedio entre aquel itinerario de 2002 y el que vamos a presentar ahora, y es este DVD interactivo que recoge aquel libro que antes han visto, que era blanco, ¿no?, de la comarca, lo recoge en un formato digital, en formato página web, en un DVD-ROM, donde nos dimos cuenta que podíamos no solamente poner documentos textuales, sino también poner documentos audiovisuales. Y a partir de aquí nos quedamos con esa gana de poder realizar algo conjunto, ¿no? Es decir, un soporte en papel que pudiera también ser guía para poder acceder a estos documentos digitales. Y ese es el resultado de la colaboración que hemos hecho. Mientras tanto, yo tuve ocasión de ver cómo en mi centro también habían compañeros que trabajaban
el itinerario arqueológico industrial, pero desde el punto de vista de otras áreas, como las matemáticas, o por ejemplo la física y la química, o también la biología. Y en ese trabajo multidisciplinar, pues a veces se me pedía colaboración y bueno, yo preparaba algún que otro documento, como este PowerPoint, que solamente voy a poner 2 o 3 fotos, que servía para que el alumno se interrogara. Le poníamos esta foto al alumno y decíamos, ¿dónde es esto, no? Para que él intentara darse cuenta que era un lugar bastante conocido, porque esta foto está sacada desde encima del Horno Alto y lo que aquí se ve es lo que será Museo Industrial, pero no está todavía en esta parte, no está la iglesia de Begoña y por tanto actualmente luce de esta manera, ¿no? Como diría un venezolano. Entonces el juego era plantearles fotos antiguas y que buscaran la foto actual, desde mi punto de vista. Esto les enganchaba bastante a mis alumnos de tercero de la ESO, la verdad, y a partir de ahí ya les podía, digamos, enganchar en la historia del pueblo y a partir de ahí intentar enseñarles, aunque es complicado, conforme está el sistema educativo, dedicar tiempo a esto. Por ejemplo, esta foto, ¿no? Un alumno vino muy orgulloso, he conseguido el mismo árbol. Vale. No sé si sea el mismo, pero sí es verdad que tiene la misma inclinación. El caso es que una vez estas experiencias, pues resulta que allá por el 2021, digo allá porque ya me pilla muy lejos, no pasan muchas cosas desde entonces, aunque parece mentira, pero han pasado para mí personalmente por lo menos, APIS me invitó a hacer una conferencia sobre explicar el patrimonio en clase, lo que yo hacía en secundaria. Y a partir de ahí surge la idea de colaborar con APIPS en el sentido de plantearles hacer lo que llamábamos entonces un cuaderno de campo, que es la publicación que ahora algunos tengan en sus manos. Ese cuaderno de campo pues es un modo didáctico, pero la idea del principio que teníamos nosotros dos era que también fuera para el gran público, fuera divulgativo. Y creo que hemos encontrado el equilibrio en base a esto que están viendo, que es un código QR. El código QR, para quien no lo sepa, es un atajo para poder llegar a una información en Internet de manera más rápida. Para poder utilizarlo, pues se necesita un terminal móvil, un teléfono móvil o una tablet con cámara incorporada que escanee este código y, claro, conexión a Internet, una cuenta de correo electrónico y a partir de ahí accedes a la información. ¿Qué queremos hacer con los códigos QR? Pues nos planteamos esto, ¿no? Es decir, todos los documentos históricos y gráficos que tengamos acumulados, otros que podamos conseguir para poder entender el entorno, las actividades que podemos realizar en el aula con los alumnos y que no quepan en el papel, ¿no? O, por ejemplo, recursos digitales accesibles que tengamos como vídeos o entrevistas radiofónicas o lo que sea, todo esto que esté accesible mediante este código QR. Se nos encargó esto en el verano, quiero recordar el verano de este año pasado, y para el mes de noviembre ya lo habíamos acabado y quedamos muy contentos por la estructura. Si lo tienen por ahí, en la página 3 tienen el índice y con un código de color lo que se intenta es explicar más o menos el contenido de ese documento. En color azul están las explicaciones un poco más técnicas sobre por qué este documento, que es la introducción, cómo utilizar el cuaderno, que más o menos es un resumen de lo que yo voy a decir ahora. Luego aparece ya el itinerario, en el cual hay 3 apartados, como hemos visto también antes. Una parte, preparar el itinerario, donde hay una serie de documentos seleccionados en una cronología muy exhaustiva con documentos históricos. Luego otra segunda parte, que son 10 puntos que hemos seleccionado de la arqueología industrial de Puerto de Sagunto para visitar. Pero también tiene un tercer apartado, como se ve ahí, que es la parte de la autoevaluación o la evaluación sobre el conocimiento de lo que se ha aprendido con este cuaderno. En esta parte también hemos utilizado las nuevas técnicas, y por ejemplo para los más jóvenes esto seguramente sabrán lo que es, el Kahoot. Hemos utilizado la técnica del Kahoot para hacer con un código QR accesible un pequeño juego que son preguntas de verdadero y falso o preguntas alternativas sobre lo que es el patrimonio que se ha visitado y que te dan un tiempo limitado para contestarlo, ¿no? Esto a los alumnos les engancha bastante, pero si no se quiere hacer el Kahoot, ya veremos que también hemos añadido ahí las preguntas de verdadero y falso y las preguntas que aparecen en ese Kahoot. En el apartado 4 hay un QR accesible para que puedan darnos cualquier tipo de opinión los usuarios. Y para que aquellos que quieran seguir investigando, hemos añadido una bibliografía
una videografía y una bibliografía sobre Puerto de Sagunto. Una sobre itinerario didácticos, otro sobre material diverso, tanto videográfico como bibliográfico, sobre Puerto de Sagunto. Pues bien, debajo de ese índice, como ven, hay un QR que si se escanea, pues lleva un documento PDF, documento que para el profesor o la profesora que quiere utilizar esto, pues verá que le aclara cómo utilizarlo en el aula. Pero el que no sea profesor, pues evidentemente no tiene por qué utilizarlo. Pero bueno, si alguien quiere saber cómo se planifica o se hace una programación didáctica, pues ahí tiene una pequeña muestra. Hay más páginas, evidentemente, con QRs, ¿no? Por ejemplo, en esta página número 6, donde se explica cómo utilizar el cuaderno, hay dos QRs. Uno, el de abajo a la izquierda, es el documento este que yo comentaba, que estaba colgado, que está colgado en la página web del ayuntamiento, que es el itinerario del año 2002, aquel que era todo en blanco y negro. Y por aquí es accesible esa página web del ayuntamiento. Y el que está a la derecha es ese famoso DVD que han visto antes, la portada, está en formato zip. Aquí el que lo quiera descargar, que sepa que son 4 gigas, pero bueno, se lo puede descargar y hacerse el DVD interactivo, además es auto ejecutable. Donde se contiene es la versión web de ese itinerario didáctico de toda la comarca. Luego ya en la página siguiente a esta, que ustedes la tendrán por ahí, ya aparecen los documentos del itinerario. En la página, por ejemplo, 8, que es la que se muestra aquí a la izquierda, pues aparece una monografía sobre el paisaje natural de Puerto de Sagunto y sobre la comarca, y abajo, como siempre, las actividades. He seleccionado algunas páginas, ¿no? Por ejemplo, esta que se ve aquí en la derecha de la presentación, pues es un monográfico sobre la demografía de Puerto de Sagunto. También podrán ver que existen algunas páginas, aquí he seleccionado algunas, que después de las actividades propuestas aparece un QR para ampliar la información. Y esto ya está más pensado para aquellos que quieren investigar o que tengan más ganas de investigar sobre el patrimonio. En este sentido, por ejemplo, este artículo lleva a una publicación, que es un artículo que hice en colaboración con Dionís Martínez, donde en el año 1994 pudimos averiguar cuáles son los primeros nacidos en Puerto de Sagunto, con datos fiables, ¿no? Se publicó en Brasal en aquella época. Hay también gráficos que puedan observar, como en este caso la comparación, ¿no?, de qué hubiera pasado si el ferrocarril no hubiera llegado a Sagunto, sino como estaba previsto, a Burrena o Castellón, pues porque no existiría el puerto de Sagunto seguramente, ¿no? Y ahí ven que también hay QRs al lado. Esta es la página 21. Ese QR que estoy señalando ahora es el que hace referencia a la web de ferrocarriles de Juan Pérez Tornet, donde está uno por uno todos los ferrocarriles que Ramón de la Sota, como saben, el fundador realmente de Puerto de Sagunto, porque era el principal dueño de la compañía de Serra Menera y de la Conversión del Mediterráneo, pues construyó a lo largo de su vida empresarial. Y abajo, pues otro tipo de documento que se puede visitar, esto por hacer una muestra de lo que hay en el libro, es un QR que lleva a un álbum de fotos de la compañía Miras Serra Menera, en blanco y negro, claro, como de los años 50, pero fotos históricas que están escaneadas a alta resolución. Otras páginas, como por ejemplo esta, la página número 24, hace referencia a una colección de vídeos que están en YouTube, que a lo mejor muchos de los que estamos aquí habéis visto muchas veces, u otros a lo mejor no lo han llegado nunca a ver porque no se han dedicado a, digamos, bucear en esos canales de YouTube que hay. Pero aquí hemos seleccionado algunos. Por recomendar alguno, recomendaría el QR que lleva al canal de APIPS, donde están cada una de las conferencias y de las presentaciones que se han hecho a lo largo del tiempo que llevan haciéndolo, y que estarán las futuras, imagino que estarán en breve. Y también el otro QR que les recomendaría es el Taller de la Memoria, porque es un proyecto que hizo el Ayuntamiento en 2008, creo que recordar, entrevistando a personas que lamentablemente ya no están, entonces tenían de 80 a más años, pues contando sus vicisitudes cuando llegaron al pueblo o vivieron aquí. Hay más documentos ahí, por ejemplo hay un monográfico también sobre los bombardeos en Sagunto, etc. Esta otra página que aquí les he seleccionado para que puedan saber, aquellos que no tengan el papel delante, que puedan saber de qué va el documento. Esto está después de la extensa cronología y de los documentos históricos.
llegamos a la parte ya de lo que es el itinerario, y ahí hay un mapa que se presenta en formato papel, pero también, si os fijan, hay 3 QRs. Uno, el de arriba, es el QR que lleva la ficha de observación que se recomienda, tanto para el alumnado como para cualquier persona que se quiera acercar al patrimonio, para que no se le escape ningún dato en el cual tiene que fijarse en cada uno de los hitos que puede visitar. El otro QR que aparece en mitad de página es el mismo mapa que tenemos aquí, digamos, en pantalla, pero en formato Google Maps, con la localización en GPS, para que aquel que no sea de la localidad pueda introducir datos GPS e ir directamente al monumento sin callejear demasiado y sin perderse, aunque los que somos de aquí no nos perdemos, los de fuera puede que se pierdan, pero bueno, era con esa idea. Y el último, este otro QR, es el que lleva a la página inicial de esa web que está colgada o alojada en APIPS, que es la extensión de este cuaderno. Cada uno de los hitos que se visitan en esa web están desarrollados, de lo que José María se dedicará a hablar en un momento. Ya para acabar, muestro algunas páginas de cómo se presentan los hitos a visitar. Siempre se muestra una foto antigua y una foto de cómo está en la actualidad. Abajo suelen aparecer las actividades propuestas y añadido el QR donde pues, se le ofrece al lector profundizar más sobre el tema. Quizás una de las cosas que más me gusta de este documento que finalmente hemos podido publicar es la transversalidad. Por ejemplo, esta parte dedicada a matemáticas que debemos a Minerva Paz y su departamento de matemáticas en Vicento de María Moliner. Hemos puesto las soluciones para aquellos que, como en mi caso, no sepan cuánto es 2 y 2, entonces pueden tener las soluciones. Y también esto es una muestra de lo que comentábamos, de que es un libro vivo, ¿no? Este QR que aparece aquí, que pone Iglesia de Begoña Interactiva, está todavía en elaboración. Esto significa que cualquier QR de estos que están en este libro van variando día a día, quiere decir, se van mejorando, se van añadiendo, se van cada vez profundizando más. Con lo cual, sin necesidad de volver a imprimir este documento, este libro, se va a tener siempre acceso a documentos actualizados que están en la web. Este es un ejemplo, ¿no? Si ahora lo escanean y van a él, verán que está en blanco. Dirán, ¿esto funciona mal? No, no funciona mal. Está preparado el espacio para poder hacer un poco el puente antiguo sobre el interior y exterior de la Iglesia de Begoña. Estas son 2 páginas que José María maquetó muy decentemente y que debemos al trabajo de la compañera de biología Ana Suárez, y es muy interesante porque es una de ellas, esta que vemos aquí, la página número 40, si no veo mal, es sobre la gerencia, y en concreto los QR que aparecen aquí son grabaciones hechas por los alumnos que describen con foto cada una de las especies vegetales a proteger dentro de la gerencia, porque quizás ustedes no lo sepan, pero el jardín de la gerencia es un auténtico jardín botánico que hay que proteger. Y lo mismo ocurre con el tema del centro cívico, antiguo sanatorio, donde estamos ahora, que también hay 2 QRs que nos permiten también investigar sobre la vegetación que hay. Lo que decía del Kahoot, pues si tienes instalado Kahoot en tu móvil y accedes con este QR, pues tú mismo puedes jugar a saber si sabes o no sabes del puerto de Sagunto. La verdad es que es una herramienta que es muy motivadora para el alumnado, quizás no tanto para que aprendan conocimiento, pero sí para que se enganchen al conocimiento. Y quizás a la gente que tenga más edad, a lo mejor le puede sorprender la respuesta de alguna de las preguntas, porque la verdad es que están muy intrincadas las preguntas y las respuestas. Esta parte se lo debo a mi compañera de literatura, Julia, que en algún caso, lo voy a dejar para que lo vean, en algún caso hay alguna respuesta que no es correcta, pero bueno, también está. A partir de esta parte del Kahoot también están los documentos de verdadero y falso que se pueden utilizar. El que no quiera utilizar el Kahoot puede jugar a marcar la casilla V o F de cada una de las preguntas que aparecen ahí de verdadero y falso. Y también más adelante hay otras actividades, unas de pregunta abierta, otras de preguntas más alternativas, ¿no? Y otras que son de contestar o de llenar un texto con palabras. Por último, aquí tenemos el QR que nos permite conectar con el lector
y que yo animo al público para que nos haga llegar sugerencias de mejoras sobre, bueno, también puede insultar si quiere, pero lo que se prefiere son mejoras, ¿no? Mejoras sobre el documento e incluso pues hacernos llegar documentos nuevos que no hemos pensado en ellos y que se pueden vincular a los QR que aquí aparecen o a la web que ahora explicará José María. Y al final del documento pueden ver un QR a la famosa sirena de fábrica, que es un MP3 cortito que se puede escuchar. Esto, los que tienen cierta edad recuerdan perfectamente el sonido. Otros quizás cuando lo reproduzcan se llamarán la atención y dirán, ¿qué pasa? ¿Es un bombardeo? No era un bombardeo, era la forma en que se marcaba los turnos de trabajo en Altos Hornos. Y esto que pone ampliación de itinerarios del patrimonio industrial de imágenes es lo que José María va a dedicarse ahora a explicarles a continuación. Le paso el testigo. Antonio. Sí, el micro. Necesito entrar en la web de APIPS para poder empezar. A ver, esto lo tenemos donde. Bueno, voy diciendo. Soy efectivamente profesor de secundaria jubilado, hace 5 años que me jubilé, después de 35 de servicio. Y la jubilación no ha supuesto, digamos, acabar con los trabajos que ya iniciamos en los años 90. Ahora, justamente, al recibir, cuando recibí la fantástica oferta de APIPS, pues estaba trabajando sobre un interactivo. Un interactivo es pues como una página web, pero hecha con el PowerPoint. Con mucha interactividad, es decir, pues con todas sus secciones interrelacionadas, con pulsadores que explican e indican de qué se está hablando mediante colores transparentes, etc. Es una artesanía digital. Lo dejé para poder continuar y dar una versión más definitiva, si cabe, sobre papel de este itinerario. Pues lo que os decía, estaba trabajando sobre el patrimonio material de Burieros de Mora. Un pueblo de Teruel cuya visita les aconsejo. Bien, de hecho, basta decir que a principios del siglo XX nosotros había 3 retablos góticos de gran calidad, por la autoría y por el resultado de la obra. Ahora se conservan todavía 2 de ellos, dignos de estar pues en el museo más importante del mundo. Bien, eso lo dejé y ya lo reemprenderé más adelante. Bien, bueno, pues vamos a ver. Voy a hablar de lo que hacen los novelistas. Los novelistas nunca entran en el contenido de sus novelas, no cuentan los argumentos, evidentemente, pues hablan de algún personaje, hablan de las motivaciones que les han llevado a escribirlas. Bueno, pues yo voy a hacer lo mismo, aunque voy a entrar en los archivos, en algunos de los archivos, digamos, de ampliación de los hitos del itinerario que aparecen ahí. Bueno, pues no voy a entrar en ellos, salvo en cuestiones, digamos, marginales. Me voy a dedicar a otras cuestiones, empezando por la motivación. Vamos a ver, ¿cuál es la motivación? Hay una frase que es lapidaria, pero creo que explica bastante. El conocimiento crea el patrimonio. Es decir, el patrimonio es fruto de una decisión intelectual. ¿Qué es patrimonio? De lo que tenemos aquí, ¿qué puede ser considerado patrimonio? Bien. Entonces, el conocimiento es el que nos permite decidir si esto es patrimonio o no. Y la segunda parte de la frase sería, si el conocimiento crea el patrimonio, el reconocimiento lo conserva. Y de eso nos ocupamos nosotros, de ese reconocimiento. Bueno, se ocupa APIPS y nosotros colateralmente porque hemos sido llamados por ellos. Y ¿para qué sirve ese reconocimiento? Bueno, para que ese patrimonio la sociedad lo haga suyo, lo hagan suyo los jóvenes, lo hagan suyo también, bueno, pues las futuras generaciones. Eso es fundamental.
No hace falta, no es suficiente con conocerlo, hay que reconocerlo para que se conserve. Bien, bueno, pues me voy a ocupar, como he dicho esto, de las ampliaciones a los hitos, a los puntos que forman el itinerario, digamos, del patrimonio industrial de Puerto de Sagunto. ¿Qué interés tenían estas ampliaciones que están en la web de APIS? Pues muy sencillo, que no tienen límite de espacio, bueno, tienen un límite de espacio en función de los gigas que la asociación, bueno, pues eso, ha adquirido, ¿no?, para poder ampliar los contenidos. Pero en principio, bueno, pues no hay límite para el texto, no hay límite para las fotos, dentro bueno, pues eso, de una cierta concepción, no hay límite para la definición de las fotos, caben muchas cosas. Bien, pues, ¿cómo se accede a estos ficheros? Se accede desde los dos URLs que ha comentado Antonio Ortiz y desde la propia web de APIS, que vamos a ver en estos momentos. Bueno, que de hecho estamos viendo. Vamos a ver, esta sería la hoja inicial. Aquí hay una columna con biografías de personajes que han sido esenciales. Por ejemplo, bueno, pues la de Miguel Lluch, sindicalista de comisiones obreras. Y bueno, aquí tenemos dos hitos del itinerario de dos formas. Me refiero a la columna de la derecha, mediante enlaces y mediante también ese mapa que veíamos en el cuaderno, pero que es un mapa interactivo. Estas zonas de color nos llevan, bueno, pues a los diferentes puntos del itinerario. Por ejemplo, bueno, pues el futuro museo industrial, el antiguo almacén de efectos y repuestos. Si pulsamos aquí, pues nos dirigimos, llegamos a... ¿Cómo volvemos? Mediante la flecha o volvemos mediante el botón de inicio. Bien. Por tanto, los documentos que tenemos aquí son unos documentos dinámicos, que no están cerrados, que admiten, bueno, su ampliación, como decía antes, su mejora. Nosotros esperamos que el público en general y los socios, a través de esta dirección que consta aquí, donde está el cursor del ratón, correr para consultas, indicaciones y comentarios, pero también, bueno, pues para hacernos ver que hemos cometido determinados errores, que algún dato es erróneo. También para recibir fotos, quien quiera compartirlas, para recibir testimonios personales también. Bien, bueno, pues todo eso, lógicamente, enriquecerá estos ficheros de ampliación. En principio, con respecto a estos, pues una parte de ellos tiene pues, una ampliación de texto y, sobre todo, una ampliación, digamos, en cuanto a las imágenes, porque en el caso de cuadernos estaban limitadas en tamaño y en número. Bien, ¿alguna cosa, Antonio? Sí, por ejemplo, muestra una, por ejemplo. No, sí, eso vamos a ver, sí. Bueno, pues vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, pues dar 4 pinceladas sobre una parte de los hitos del itinerario, de los elementos del patrimonio industrial. Vamos a empezar, por ejemplo, por la escuela de aprendices. La vieja escuela de aprendices desaparecida. Bien. Empiezo por aquí porque este fichero justamente es uno de los que van a resultar ampliados en breve. Por ejemplo, vamos a pasar revista del fichero, la primitiva escuela, que luego Altos Hornos de Vizcaya reformó, el edificio de Altos Hornos de Vizcaya de 1943, y acabamos hablando de la nueva escuela, que es el IES Eduardo Medellín, ¿no? Bueno, pues, a partir de aquí, por ejemplo, de este texto, pues habrá un testimonio personal de un antiguo alumno, que ahora es, bueno, hizo una carrera académica y llegando a ser catedrático de sistemas electrónicos en el Politécnico. Muy bien, gracias, Antonio. Otra cosa que he dicho antes, me he referido antes a este interactivo sobre patrimonio inmaterial de Rubieros de Mora, que está lleno de interactividad, y no he comentado que es una circunstancia que comparte con estos ficheros de ampliación. Dense cuenta que todo está lleno de enlaces. Por ejemplo, un artículo sobre la compañía minera de Sierra Minera. Otro sobre, para la compañía siderúrgica del Mediterráneo. Uno sobre la iglesia de conduce al otro fichero correspondiente a Nuestra Señora de Begoña.
Altos Hornos de Vizcaya, nos sirve de ejemplo. El Colegio de Begoña, edificio educativo de la siderurgia. Jerónimo Roure, director de la fábrica. Eduardo Medeiros, director gerente de Altos Hornos de Vizcaya, fábrica de Sagunto. Podemos entrar y en este caso vamos a la columna de las biografías. Bueno, ya vemos que la interactividad es grande. Bien, ¿qué cambios vamos a introducir aquí? Bueno, pues una foto, más o menos desde el mismo ángulo, muy parecido, pero que tiene no mucho peso en memoria y muy superior calidad a esta. Y en la que a la izquierda descubrí, la verdad es que la foto tenía pensado ponerla por su mayor calidad, ¿no? Pero descubrí que se veía algo que aparece muy escasamente en fotos. Se veía la estación término del ferrocarril de Ojos Negros a Sagunto. Se ve aquí, perfectamente. Tengan en cuenta que esa desapareció relativamente pronto, sustituida por el edificio de oficinas de la compañía minera de Sierra Minera. Sustituyó a la estación. Y de hecho el primer cambio que sufrió la estación es que se construyeron unas oficinas sobre ella. Entonces aquí todavía se ve, en los años 40, todavía estaba, digamos, pues inalterada. Razón de más para cambiar la fotografía. Más cosas que les puedo decir de aquí, cambios de aquí. El testimonio personal, y colocaremos al final, porque justamente la persona que nos otorga este testimonio nos ha facilitado también las fotos, unas fotos de bastante definición del mural. El mural escultórico, escultura en metal, que aquí señalo con el cursor, que está en el lateral del aulario de la antigua escuela de aprendices nueva. Bien, vamos a pasar ahora a la réplica de la estación. Bueno, perdón, vamos aquí, a inicio, réplica de estación. Ya saben que en la avenida Presidenta Adolfo Suárez se construyó una réplica, pero no de la estación término, que era de primera clase, sino de una estación de segunda clase, es decir, aquellas que tenían como función el cruce, que pudieran cruzarse los trenes descendentes cargados, los trenes ascendentes vacíos. Algunas también tenían como función dar aguada, eran más pocas, a las locomotoras de vapor, eso en la época de la tracción vapor. Bien, bueno, pues vamos a ver. Como la estación más próxima es la de Alginia, que está perfectamente conservada por su uso como residencia secundaria, pues lo pusimos como uno de los hitos también del patrimonio industrial, aunque es una réplica moderna. Bien, bueno, pues aquí está fotografiada, hemos fotografiado la estación de Caudil también, para que puedan comparar el plano de la estación, lo que resta, el pozo, que es lo único que resta de la estación desaparecida de Gilet. Bien, y aquí nos encontramos con lo que les decía antes. Esta foto, que no queda clara la cronología, puede ser de los años 50, bueno, pues aparece todavía la planta, el edificio de la estación de Sagunto, estación término, estación de Sagunto en el puerto, y arriba las primeras oficinas que hubo. Y lo que podemos hacer solamente en estos ficheros de ampliación, hemos colocado una foto antigua donde se ve la primera, la escuela de... Sí, vamos a ver, el edificio, bueno, ya me voy acordando de cosas. A ver, aquí tenemos lo que luego fue la escuela de aprendices vieja, antigua, de Altos Hornos de Vizcaya. Realmente, Altos Hornos de Vizcaya lo que hizo fue reformar el edificio. El número de vanos es el mismo, la fábrica es la misma. Simplemente que se ensució y se añadieron una serie de elementos. Bueno, pues aquí tenemos ese edificio, se llama la fresa verde, todo en función de lo que se dice en el pie de foto. Y aquí tenemos los depósitos de agua para las locomotoras, para las carreras de las locomotoras, y aquí la estación. Entonces, bueno, pues estaba intacta, por supuesto. Por esta foto, pues es posible que sea de los años 20. Bien, vamos a ver. Dentro de estas pinceladas que estamos dando, vamos a pasar ahora a los talleres generales. Siempre con el mismo procedimiento. Podemos volver atrás con la flecha o no, volveríamos a la anterior. Luego, para eso está la utilidad del botón inicio.
Bueno, pues vamos a ver, vamos ahora a los talleres generales. Una de talleres, fotos de interior antiguas. Una de las cosas que queremos, digamos, ampliar es intentar colocar el texto completo que aparece aquí, que no, bueno, pues está semi-borrado. Es posible, bueno, pues es que el socio lo tenga transcrito, que lo conozca. Es una llamada a la seguridad en el trabajo. Yo he añadido esta foto reciente del interior. Aquí nos faltarían, pues, por ejemplo, bueno, pues algunas fotos de detalle del interior, porque ya en los años 90 nos llegó, a través de Antonio, nos llegó un testimonio de un trabajador, un antiguo trabajador, o de alguien, trabajador de la fábrica al menos, que sabía que una parte o algunos pilares fueron reforzados porque quedaron debilitados durante los bombardeos de las incursiones aéreas de la guerra civil. Y bueno, pues sería cuestión de ver ese detalle porque, bueno, pues aquí cabe esa ampliación, aunque sea una cosa anecdótica. Aquí hemos puesto algunas fotos de los bombardeos porque se aprecian dos cosas. En esta foto se aprecia cómo la cubierta de la parte ampliada, en cuenta que, no recuerdo exactamente, sí, en 1930 se amplió la longitud de los talleres en dirección al mar. Y esas cubiertas, bueno, pues se ven más claras en la foto perfectamente. Es lo que hemos señalado aquí, por ejemplo, en la foto de al lado. Bueno, y luego aquí, es decir, en el extremo oriental, es decir, el extremo oeste, el extremo este de la nave lateral extrema sur, en todas las fotos de los bombardeos se aprecia un daño, un posible daño causado por una explosión previa, en un bombardeo anterior, pero a partir de finales del 37 se aprecia en todo. Bueno, esto pues necesitaríamos dos fotos aéreas con una parte solapada y un estereoscopo para comprobar si realmente, bueno, es un impacto. Parece que es un impacto y una explosión que ha desvencijado, ha desmantelado parte de la cubierta. Bueno, pues es una curiosidad que se trataba de ver si se puede a través de las fotos comprobar algún daño debido a los bombardeos. Pues este podría ser uno de esos daños. Bien, vamos a pasar ahora dentro de este, digamos, picoteo, a las oficinas generales. Bien. Bueno, pues voy a comentarles aquí simplemente un aspecto. Hemos puesto un dibujo de Ciriaco Galán, un dibujo, profesor de secundaria de dibujo, que este dibujo junto con muchos otros integraron o constituían las únicas imágenes del itinerario de 1995. Hemos puesto fotos interesantes donde se ve como, por ejemplo, digo, está cubierta de hiedra, toda la fachada. Y bueno, lo que ya nos dedicamos sobre todo a la arquitectura, ¿no? Simplemente decir un hecho curioso. A ver, la parte norte de las oficinas generales es la que mira la ciudad, es decir, es la que asume la representatividad de la empresa, es la parte representativa, y los materiales son mejores. De hecho, lo que parece piedra es auténtica, es piedra, es simple piedra. Bueno, en la parte sur, la que mira a los chalés de la ciudad jardín, ¿qué es lo que ocurre? Pues no es que se camuflara la piedra con un mortero de cemento, sino simplemente que se empleó en las jambas, en los arcos, etc., se empleó el ladrillo, que bueno, también resulta, por la combinación, la alternancia de color, resulta una fachada vistosa, pero se trata pues, de un acabado más económico, lo vemos aquí. Que también se llevó a cabo en el edificio de la gerencia, Casino, en cuyas fachadas sur y oeste, los materiales, porque no son fachadas, digamos, ligadas a la representatividad, puesto que no miran a la ciudad, estas fachadas pues tienen los elementos, por ejemplo, pues estoy pensando en los arcos, estoy pensando en, pues no cuesta nada ver, un momentito, entonces es muy breve. A ver. Casino de productores. Allí en estas fachadas, al contrario que en las otras, es decir, que en la norte y que en la este, no se empleó piedra auténtica. Es ladrillo cubierto por mortero de cemento.
como podemos observar aquí. Mirad, mirad. En esta franja moldura que separa ambas plantas, lo que parece piedra y a distancia lo parece realmente, es ladrillo cubierto por mortero de cemento. Y los arcos también, no son arcos con dovelas de piedra, sino que son arcos de ladrillo, cubiertos por un mortero que simula dovelas de piedra. Siempre es mejor verlo que comentarlo. Vamos a ver. Vamos a la ciudad jardín. La ciudad jardín también es un documento, quizá es el que más elaborado está, pero es también un documento que está, digamos, pendiente de ampliación. Si ustedes ven este pulsador, pues nos lleva digamos, al estudio arquitectónico de los diferentes chalés, las diferentes modalidades de chalet. Bien, volvemos a Ciudad Jardín 1, aparece también Ciudad Jardín 3, no aparece el símbolo de la mano, por una razón muy sencilla, porque esa parte estaría dedicada a la botánica y todavía hay que elaborarla a partir de toda la información que consta aquí. Simplemente que ahí pues podríamos poner más fotos, sencillamente, por el espacio disponible. Bueno, nos queda también decirles que aquí ha sido muy... Un momentito, perdón, voy a verlo otra vez. Creo que aquí tenemos exactamente con una foto parcial de la magnífica maqueta de la fábrica, maqueta que yo pude ver en el año 1982 y lamentando mucho en estos momentos no haber hecho ninguna foto. Y por cierto, no solo pude ver esa maqueta, sino creo que anexa a ella estaba la maqueta de todo el proyecto de la cuarta planta, con las baterías, que recuerdo que había por lo menos 2 baterías o más, 2 baterías de hornos altos. De hecho, ese proyecto, bueno, pues he ocupado terreno hasta el límite con Puzol. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, pues siempre me ha intrigado la cronología, aproximarnos a la cronología exacta de los chalets. Entonces aquí vemos cómo en las fotos del vuelo americano de 1945-1947, esta foto en concreto es de 1945, no aparecen los chalets situados más hacia el este, hacia el mar, que son 2 adosados unidos por la parte norte y este rectángulo de aquí son 2 adosados, 2 chalets adosados. Por cierto, los demás, bueno, los veremos luego con más detenimiento. Bien, no estaban construidos, es decir, que los chalets que construyó Altos Hornos de Vizcaya no estaban construidos en 1945. Luego nos vamos a una foto de 1956, el vuelo americano propiamente dicho. Bien, bueno, pues aquí, ¿qué encontramos? Que estos de aquí amarillos estaban ya construidos, mientras que el otro, el que queda en medio de los primeros, de la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo y Altos Hornos de Vizcaya, estaba todavía por construir. Podemos decir, eso sí, que es posterior a 1956. Podemos comprobar aquí también, por ejemplo, en este plano del Plan General de Ordenación Urbana, bueno, donde no aparece que fue construido en último lugar, pero a falta de poder consultar el archivo de las empresas que constituyeron la fábrica, incluidos de Sierra Negra, bueno, pues no podemos saber en qué año se construyó. Sabemos que fue después de 1956, nada más. Bien, bueno, pues pasemos antes a Ciudad Jardín. Para mí esto siempre fue algo especialmente sugestivo, desde el itinerario que hicimos. Bueno, pues miren ustedes, una idea que llevo, porque ahora es relativamente fácil realizarla, es que desde el propio plan foto aérea, de la propia foto aérea, se pueda acceder a los chalets. Ahora se puede acceder solamente mediante esta tabla. Se podrá acceder de 2 formas, más adelante. Esto tiene una solución fácil, ahora que la conocemos. Esto está organizado en 3 columnas, para que se hagan una idea. Por ejemplo, los chalets, la central, los chalets construidos, las diferentes tipologías. Por ejemplo, los individuales A1, A2, idénticos.
aunque bueno, uno recibió reformas que lo diferenciaron bastante. Todo eso se puede leer en el texto. Los individuales B1, B2. Y luego las dos parejas de adosados iniciales, C1, C2 y C3, C4. Estos son los primeros que se construyeron. Más tarde, bueno, una de las parejas, seguramente la que estaba al sur, se construyó en 1926. Y los adosados en cuádruples, de 1 a 4, de 5 a 8, pues se construyeron en 1928. Esto lo sabemos gracias digamos, a una obra, un autor aquí presente, Buenaventura Navarro, una historia del puerto de Sagunto, la memoria necesaria. Él, bueno, vació una gran cantidad de documentación, y esta documentación de las memorias anuales de la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo, bueno, sirvió para datar una serie de chalets, por ejemplo los D, por ejemplo una parte de los D3, los demás serían anteriores a 2026. El último que se construyó es el D. Y este, pues, parece ser que sería entre 1930 y 1932, porque siguiendo también a la historia del puerto de Sagunto, la memoria necesaria, en el censo de 1930 solo aparecen todos los ocupados, los A, los B, los C, los D, excepto el E. Es como si el E no hubiese sido construido todavía, en el año 30, en el año 31. Bien, bueno, pues en la columna central tenemos los chalets. En la columna de la izquierda tenemos los referentes que están influyendo, los referentes de la arquitectura neovasca que están influyendo en los chalets construidos aquí. Uno de esos elementos, aquí vemos, por ejemplo, un edificio en el barrio, digamos, donde vivía la alta burguesía vasca, el barrio de Neguri, en Getxo, Vizcaya. Bueno, pues un chalet reformado luego, de 1905, cuya tercera planta está constituida por un entramado de madera relleno de ladrillo, que era uno de los acabados que presentaba una parte de los caseríos vascos. Entonces, el estilo neovasco hace siempre un homenaje al caserío, como queda mucho más claro aquí en esta fotografía, de una casa construida por Manuel María Smith, que es uno de los, digamos, padres del estilo neovasco. Entramado de madera, y estos elementos que vemos aquí, que hay dos, y que aquí aparecen clarísimamente, los miradores semihexagonales. Es un elemento que procede de la arquitectura inglesa, contemporánea, y que vemos también en los chalets del puerto de Sagunto. Pues es un elemento que procede del neovasco y que solo mucho más tarde se introducirán en Valencia, bueno, mucho más tarde, ya en la década de 1930, como, a ver si los vemos aquí. Y eso nos lleva a la columna de la derecha. La columna de la derecha contiene, bueno, pues fotos que nosotros hicimos en su momento cuando realizamos el itinerario de 1995. Contiene también fotos de detalle, por ejemplo, reformas llevadas a cabo en el chalet A2, que ahora ya no existen, con la rehabilitación, digamos, restauración que se hizo, pues eso fueron eliminadas. Vemos también, por ejemplo, una estación norteamericana, construida en estilo Art Deco, con este pequeño escalonamiento y esta gran curva, que es un elemento que se da también en los chalets B y C, que son en total 4 y 4, 8, 12. 12 de los chalets tienen esta terminación de la fachada, que impide ver las dos aguas del tejado. Y realmente, claro, si hay elementos vascos en los primeros, A1, A2, B1, B2, bueno, pues aquí no hay ningún elemento vasco. Aunque en los C mantienen todavía el mirador semihexagonal. Estas fachadas, pues, aunque son muy sencillas, pues habría que quizá enclavarlas en el estilo Art Deco, que se corresponde con esa época.
y que fue, digamos, una reacción ante los excesos y las complicaciones del modernismo. Son fachadas muy sencillas, pero que se caracterizan por esa curva mistilínea realmente, pues una contracurva, una curva y otra contracurva. Bien, y lo podemos ver en esta estación de Cincinnati, Estados Unidos. Bueno, y por ejemplo, el chalet, el último chalet, el E, realmente tampoco tiene nada de vasco. Realmente parece, bueno, pues eso, una alquería rica. Una alquería rica tiene elementos del lenguaje clásico, por ejemplo, el frontón, una cornisa de dentículos, etc. Bien, bueno, pues quiero decir, me he entretenido en esto porque aquí, digamos, pues nos hemos distanciado bastante. Yo tuve que hacer simplemente un resumen para el cuaderno. Pero incluso aquí, bueno, pues podemos recibir, bueno, pues información de los socios, del público, cualquier cosa que matice o que corrija algún posible error. A pesar de que José María está insistiendo mucho en su especialidad, que es en arte, la web esta también tiene evidentemente apartado referente a la geografía y la historia del lugar. Por ejemplo, pinchando aquí podemos ver la parte geográfica y incluso ahí en el tema del paisaje humanizado, por ejemplo, podemos ver también información suplementaria. Incluso, bueno, pues información que puede servir como complementaria de la que se ha publicado en papel. Así que, bueno, pues más o menos esto es lo que queríamos presentar. Sí, hay una geografía completa. La verdad es que antes se me ha olvidado, pero vamos, lo hubiese dicho, supongo que lo hubiese dicho. Mejor que me hayas avisado. ¿No? Una geografía completa, bueno, que realmente es de todo el campo de Morbete, ¿no? Y que se hizo pues para el CD-ROM que hicimos en 2011. Bueno, estamos otra vez aquí. Ya sabéis que desde aquí se puede, pasar pues a cualquier cosa. Vamos a pasar aquí a lo último, Iglesia de Begoña. En la Iglesia de Begoña, pues hay algo que ya hemos comentado antes, que se ha comentado Antonio, pues que no está acabado, que es un interactivo sobre la iglesia. Donde podrán, digamos, siempre utilizando normalmente el sistema de colores transparentes, bueno, pues ver y entender los diferentes volúmenes de la iglesia, en diferentes partes, y sobre todo los elementos decorativos de la fachada, que son bastantes. Eso pues será de una forma, pues eso, muy cómoda, mediante una serie de pulsadores, una serie de botones. Pero yo les digo que esto es una especie de artesanía digital y lleva mucho tiempo, pero me comprometo, pues eso, de hecho, cuando tenga mi ordenador, que de momento lo tengo en un servicio técnico, pues a hacerlo ya, porque creo que será muy útil. Bien, aquí pues hemos entrado también en una pequeña sección hablando de Ricardo de Bastida, que hizo otras iglesias, una antes y otra después de la iglesia de Begoña del Puerto de Sagunto. Ambas, y esto no es casual, con torre única central en la fachada. Y sí, también comentarles, por ejemplo, aquí se ve muy bien en esta maqueta, la maqueta realizada por Miguel Pérez Ugarte y muy fotografiada por Antonio Cosín. Bueno, pues aunque la iglesia es neobarroca, se puede decir neorrenacentista, muy ecléctica, mezclando estilos en el interior, incluso en el exterior también, mezclando, por ejemplo, órdenes clásicos que iban por separado, que en la arquitectura antigua iban por separado, que están mezclados. Pero esto que hay aquí, realmente, con el hastial, en la terminación triangular, el hastial de la parte superior, con entramado de madera, aquí es evidente que Ricardo de Bastida quiso hacer también un homenaje a la arquitectura de su tierra vasca. Esto es como un frente, por lo menos la parte superior es un frente de un caserío vasco. Se conserva. Es difícil observarlo a través de la vegetación, pero se conserva. Aquí lo tiene. Que no tiene por qué ser madera, puede ser simplemente, puede ser hormigón, puede ser vigueta de hormigón, pero se conserva. Bien, aquí tienen ustedes, bueno, pues eso, un caserío vasco, pues eso, es la parte superior del hastial, también en entramado de madera, con relleno de ladrillo. Bien, y
dejo muchas cosas en el tintero, como es natural, pero les he explicado cosas que pueden, digamos, llamarles la atención y llevarles a profundizar un poco más o a leer en los contenidos. Por ejemplo, esto lo dejo para ustedes. Esto es una réplica en Bilbao de una iglesia de Reconquista. Esas iglesias de Reconquista son típicas del sur de Cataluña y de las tierras valencianas. Se construían de una forma muy sencilla, con arcos diafragma, que eran arcos ojivales con una sección del muro que ya formaba las dos aguas del tejado. Bueno, pues realmente Ricardo de Bastida utiliza esto también para la nave central, pero con arcos no ojivales, sino con arcos semicirculares, para la nave central de la iglesia de Begoña. Iglesia de Reconquista, iglesia de repoblación. Sí, ahí está. Vamos a ver. Esto aparecerá coloreado de forma que se pueda ver lo que hay detrás. Aquí son arcos de medio punto. Es curioso, quizá cuando pienso que debió estar en Valencia y a lo mejor conoció algunas iglesias de Reconquista señeras, como la de Liria o como San Félix de Játiva. Y es posible que, teniendo en cuenta, claro, realmente esto se estaba en una zona, digamos, que estaba siendo cultivada, una playa que no tenía nada que ver con las actividades turísticas. En aquella época pues se estaba repoblando, estaba recibiendo población valenciana, pero también de otras regiones. Es posible que eso le llevara a utilizar esta fórmula de la iglesia de Reconquista, en el sentido de que, bueno, era una población llegada de fuera, igual que ocurría tras la conquista islámica, con esas iglesias de Reconquista que se construían para la población recién llegada, con sus cartas pueblos, etc. Bien, bueno, pues ya para acabar, porque la verdad es que me he entretenido más de lo que pensaba. A ver, volvemos y nos vamos. En lugar de aquí los enlaces, nos vamos al plano, el sanatorio. Pero el sanatorio solo les voy a comentar una cosa. Tenemos Antonio y yo, bueno, realmente me la transfirió él, un texto completo de una revista Portu, que es aquella que hablaba, bueno, pues extensamente del sanatorio recién construido por Alfonso de Vizcaya. Y ahí se hablaba de la comunidad trinitaria, que ayudaría a los enfermos, de la capilla, etcétera. Pero no hay absolutamente ninguna foto, en absoluto, ninguna. Nosotros encontramos, en esos repertorios de fotos que circulan por el puerto de Sagunto, bueno, pues encontramos la única foto con monjas que hemos encontrado fue esta, donde aparece un conjunto de, pues eso, de monjas, pues en un momento, digamos, lúdico, en un momento de descanso, de juego aparte. Eso sí, un socio de APIMS nos pasó este plano, donde se ve cómo la planta baja, la mano derecha, tal como ya nos habían anunciado de palabra otros socios, estaba la capilla. Pues las aportaciones de los socios son fundamentales, por esto contribuye, pues eso, a mejorar todos estos archivos de ampliación. Aquí también hemos tratado el tema de este remate que ya no existe actualmente, que era un remate que tenía tratamiento arquitectónico, dos pilastras, un vano, dos pináculos, no se puede ver si eran en forma de bola o en forma piramidal. Bueno, el caso es que esto ha desaparecido hoy, ya no está, y parece ser que era un arropamiento que le daba una cierta dignidad arquitectónica a este vano que se ve que era el de acceso a la terraza para realizar labores de mantenimiento. Eso ha desaparecido, realmente, como podemos ver aquí, han desaparecido plazas y hay una serie de construcciones que, bueno, pues es lo que el arquitecto inicial, bueno, pues no lo había admitido porque quiso envolver la puerta con ese tratamiento arquitectónico. Bien, bueno, y con esto pues hemos acabado este picoteo acerca de los archivos de ampliación, que son, pues, elementos del patrimonio industrial. Quería decir una cosa muy rápida. Hemos empezado por la escuela de aprendices. Ahí cabe preguntarse, ya no existe. La escuela de aprendices es patrimonio. Estoy pensando ahora en el retablo del estilo gótico internacional de Rubiros de Mora. Un retablo
gótico de la década de 1420, está documentada la fecha, está documentada la autoría, un discípulo de Pere Nicolau, y en ese momento la figura de la pintura valenciana, Gonçal Peris se llamaba. Bueno, pues es evidente que es patrimonio. Cuando hablamos de obras de arte antiguas, pues eso, les damos ese etiqueta inmediatamente. Pero ¿y este edificio tristemente desaparecido, la escuela antigua de profesional, la escuela de aprendices? ¿Era patrimonio? Yo creo que era patrimonio, claro que sí. Primero, tiene una antigüedad pareja a la del Hospital Viejo. Es de lo más antiguo que tenemos en el puerto. Es decir, corresponde a los periodos del inicio de la formación de esta población. Y además, las utilidades que tuvo: primera capilla, primera escuela infantil, escuela profesional de la TSM, posteriormente de Altos Hornos de Vizcaya. Pues evidentemente por sus funciones relacionadas con las de las empresas que dieron origen al puerto y por su antigüedad, pues, es patrimonio y se ha perdido. José María no quería, destripar todo, pero destripado bastante lo que es la web. Pasamos a continuación a que el público quiera plantear algún tipo de cuestión o algún tipo de... No, José María. Ha sido Antonio quien ha centrado todo. Yo me he limitado a comentar una serie de detalles. Si el centrado que he hecho Antonio, pues lo mío no tendría demasiada ubicación. ¿Alguien quiere preguntar, tomar la palabra, preguntar algo, aportar algo? Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique Cereceda, también historiador como ustedes dos, y quería preguntar cuáles fueron los argumentos, por un lado oficiales y por otro lado los reales, que se dieron para cerrar el antiguo entorno. Muchas gracias. Me reservo los argumentos para la conferencia que daré en abril. Y no voy a tampoco como dice José María, el autor no desvela la novela, pero adelantándonos un poco, argumentos políticos. Desde el punto de vista técnico no había realmente argumentos posibles. 4 ideas solamente, Enrique. La primera, ¿era viable una cirúrgica? Aquí sí, se había elegido hacer la 4ª planta cirúrgica en los años 60. Se había construido el tren de laminación en frío más moderno de Europa, que es el que continúa todavía funcionando. Y bueno, pues a la decisión de reducir la cantidad, o más que la cantidad, la potencia productiva de acero que tenía España en su fase de ingreso en la Comunidad Económica Europea, actualmente Unión Europea, pues era necesario reducir esa capacidad productiva, y había 3 siderúrgicas entonces: Avilés, Sestao, Sagunto. Y bueno, pues el argumento de que la cabecera era la más antigua de las 3 tampoco se sostiene, puesto que la de Sestao también era de la misma época que la de Sagunto. El único argumento era político, es decir, se pensaba que aquí habría menos jaleo, vamos a decirlo así, desde el punto de vista político, quemaría menos al gobierno que en el caso vasco. Sin embargo, pues claro, gracias a que los trabajadores se movilizaron, la salida fue más honrosa de lo que realmente se veía, porque teniendo en cuenta que era la única forma de vida que la mayor parte de la gente vivía de esa siderurgia, hubiera supuesto la desaparición del puerto de Sagunto, pues afortunadamente no ha desaparecido. La diferencia con el País Vasco es que en el año 92 ellos cerraron su siderurgia, y desde hace 20 años su patrimonio está muy bien conservado, muy bien estudiado y además puesto en valor, y nosotros no. Esa es la diferencia que tenemos lamentablemente con cuidar el patrimonio. Lo que decía José María antes, esa escuela que desapareció era patrimonio. Claro, el patrimonio no se mide en cuestión de antigüedad. La antigüedad no hace el patrimonio lo hace la identidad. Entonces, si el patrimonio lo conoces, el patrimonio lo respetas, el patrimonio lo amas, lo acabas protegiendo. Pero claro, cuando no hay una política realmente seria sobre la protección del patrimonio y no hay memoria de lo que ha pasado años anteriores, pues muchas veces se tiende a pensar que eso es viejo, hay que eliminarlo, ¿no? Y eso creo que es lo que nos ha pasado estos últimos años.
afortunadamente la asociación de APIPS y otras asociaciones que hay en el municipio está luchando para que eso no ocurra. Creo que nuestra aportación con esta publicación y con esta web espero que llame la atención de las jóvenes generaciones y que comiencen a protegerlo más y a trabajar en función de ello. Pero la verdad es que soy bastante pesimista, teniendo en cuenta que bueno, acabo de ver hace poco las fotos en alta definición de la destrucción del Pantalán, con lo cual... ¿Alguna pregunta más? Hombre, Fernando, por supuesto. Obviamente. Perdón, tengo yo la palabra. Bueno, enhorabuena por el trabajo, me parece fantástico lo que habéis hecho, este cuaderno didáctico en la web y todo, y aquí hay una fuente de información maravillosa, lo antiguo, lo que queda, etc. Y yo quisiera hacer una pregunta, ¿qué pasa con ese patrimonio que se ha destruido y se ha vuelto a construir? De otra forma, como la Escuela de Begoña, por ejemplo. O si imaginaos que se reconstruyera la Escuela de Aprendices algún año, o el nuevo Pantalán. ¿Se considera patrimonio también? ¿Podemos considerar? Evidentemente. A ver, ahí... ¿Se lo explicamos o no? Se lo vamos a explicar. Mira, en arte existen tres posturas con respecto a qué hacer con el patrimonio, cuando el patrimonio está degradado. Una es la rehabilitación, que significa que un edificio antiguo o un patrimonio que tenía un uso en el pasado, ¿no?, se aprovecha para darle un uso nuevo. Eso es lo que se hizo con el Teatro Romano de Sagunto, una rehabilitación. Luego está la restauración. La restauración significa que ese patrimonio que está degradado se le intenta devolver la imagen más aproximada al original y sigue conservando el mismo uso. Ejemplo, el Colegio de Begoña. Se demole lo que es el edificio principal y se reconstruye la fachada exactamente igual, aunque por dentro no tenga nada que ver su distribución actual con lo que era, pero sigue teniendo la función educativa que tenía. Y luego está la que predomina en el 90% de la población, la destrucción del patrimonio. Esto que es viejo no vale la pena, vamos a eliminarlo y hacemos algo nuevo, ¿no? Eso muchas veces lo vemos en algunos edificios en ciudades importantes, capitales de Estado, donde podemos encontrar, pues, desde Lisboa a París, edificios antiguos que se deja la fachada exterior y se construye encima y se encorseta, ¿no?, una nueva fachada de cristal, un edificio muy moderno, mucho más moderno que el que existía. Entonces, existen esas tres corrientes. Entonces, me dices, ¿el Colegio de Begoña es patrimonio? Claro que es patrimonio. Sigue cumpliendo la función que tenía, y encima es mimético con respecto al edificio original. El Pantalán que se haga nuevo, si es que se hace nuevo, ¿será patrimonio? Claro que será patrimonio. Incluso edificios o usos de edificios o costumbres que todavía no han aparecido, cuando aparezcan y cuando se pongan en marcha, esos edificios se convertirán en un patrimonio en el futuro también. Porque el patrimonio no acaba con nosotros. El patrimonio lo estamos estudiando porque otros antes que nosotros lo construyeron y no lo han legado. Nosotros tenemos que legar al resto de las generaciones que vienen después todo esto. Por tanto, claro que es patrimonio. De hecho, seguramente en el futuro, esta conferencia que se está grabando, dentro de mucho tiempo, alguien buscará esos archivos digitales, a lo mejor en aquella época, la que está por venir, ya ni siquiera necesitaremos este tipo de elementos, a lo mejor lo vemos directamente en la mano, pero buscarán esta información y lo verán como patrimonio. Y lo lamentable es que hayamos dejado pasar tanto tiempo y que muchas veces, a mí me da rabia, porque cuando yo era pequeño, yo aprendía mucho de los mayores, escuchaba a los mayores, y hacía entrevistas con los mayores, me gustaba saber que había sido su juventud. Pero hoy en día la gente de la edad esa de 18, 19, 20 años no tiene interés por de dónde viene, ¿no? Porque la identidad local se pierde y se ha un poco diluido en la identidad global. Pero, contestándote directamente a lo que estás comentando, claro que es patrimonio y lo nuevo que se construya en puesto del Pantalán habrá que protegerlo y habrá que cederlo al resto de nuestros sucesores como una parte más del patrimonio, evidentemente. Realmente yo creo que es que el patrimonio es seña de identidad siempre. Todo municipio tiene su patrimonio material y su patrimonio inmaterial. Y son sus señas de identidad, básicamente. Ahí están las señas de identidad. O todas ellas incluso. Señas de identidad que no son señas políticas. El patrimonio no es de derechas, de izquierdas, de un partido o de otro. Es del pueblo.
Si algún partido se lo patrimonializa, es decir, patrimonializar el patrimonio significa utilizar el patrimonio con una forma diferente a lo que debe de utilizarse, que es la memoria colectiva. Pues está robando, digamos, el diferente uso patrimonial que se puede hacer. Pero bueno, eso son historias que no vamos a meternos en profundidades. ¿Alguna pregunta más? Hombre, por favor, Fernando, tienes que preguntar algo. A ver, con... Escucha, mañana te suspendo. Me parece correcto. Venga, dime. Haz cuanto quieras si lo ves justo. Ahora bien, mi pregunta. Siendo yo una persona novísima en este pueblo, llevo año y medio, y esta es mi primera charla a la que asisto, ¿durante cuánto tiempo más planeáis extender estas charlas y cuántas más versiones de itinerarios y documentos planeáis editar y publicar? Si te refieres si nos queda cuerda para barato, pues sí. Pero la virtud del documento este que hoy se presenta en público y de la web es que tiene un futuro muy bueno. ¿Sabes por qué? Porque mira, como bien ha dicho José María, es perpetuamente mejorable y perpetuamente accesible. En segundo lugar, no tiene por qué estar una persona física, él o yo, llevando esto. Vosotros podéis heredarlo y podéis mantenerlo. En tercer lugar, además, creo que es muy democrático este tipo de documentos, porque es accesible a cualquiera que tenga un móvil y conexión a Internet. Porque digo esto porque cuando me pongo a investigar algo, choco con mucha indiferencia por parte de la administración, desde no poder ver un archivo físico a negarte un documento porque a lo mejor resulta que tú encuentras algo, yo como investigador, que yo que lo tengo no lo encuentro, ¿no? Entonces me refiero que no es la última versión, evidentemente. Quiere decir que cualquier documento nuevo que nos llegue, cualquier información nueva que nos llegue, por ejemplo, a mí recientemente me han dejado un facsímil de una carta que parece muy interesante, que hace un recién llegado a Puerto de Sagunto a un hermano suyo, le envía la carta diciéndole qué tiene que hacer como un ojo de ruta, qué tiene que hacer cuando llegue a Puerto de Sagunto para encontrar trabajo, atrayéndole para que deje el campo y venga. Bueno, pues eso se puede escanear, se puede hacer el documento facsímil y colgar. Es decir, que por tanto, tranquilo Fernando, que haremos más cosas. Muchas gracias. De nada, pero suspendido estás. Porque no sepas. Buenas. Me ha encantado todo vuestro trabajo, de verdad. Llevo siguiendo pues, muchos años, porque bueno, hace ya tiempo pude adquirir uno de vuestros trabajos, como el libro del centenario y algunas cosas más. ¿Cómo el qué? El libro que hicisteis para el centenario me pareció ya en su día, pues bueno. ¿Cómo te llamas, perdón? Soy José Baños. José, Y sí. bueno, solo quería preguntar una cosa, esa modo de anécdota, sobre una de las fotos que habéis presentado, esta inscripción que se ve en el interior de la nave de talleres, que hace referencia y alusión a la seguridad en el trabajo. ¿Conocéis en qué momento su datación, vamos? Yo personalmente no la conozco, tengo 4 sospechas. La primera es que posiblemente no estuviera escrita antes de la Guerra Civil. Lo digo por el tema de la caligrafía. Lo segundo porque el mensaje que posiblemente, el mensaje final, corporativo y de seguridad y higiene del trabajo, es muy parecido a la política paternalista de las empresas de la época franquista. Entonces pienso que será de la posguerra. La otra sospecha que tengo es que posiblemente esa frase a lo mejor no era una consigna propia de Altos Hornos, sino que era una consigna propia de dijéramos, quien dirigía esa unidad de producción. A lo mejor llegaron a ese acuerdo. Entonces, claro, como la gente que trabajó ahí, pues muchos han desaparecido, a mí sí me gustaría saber si alguien lo sabe. Porque, claro, esa nave además ha sido muy maltratada después de que se abandonó. Porque muchas de las cubiertas se han hecho nuevas, pero bueno, también se ha abandonado un poco. El interior tampoco se ha tenido muy en cuenta como está. Entonces, hay una pintada, vale bien, y ahí se ha quedado, ¿no? Entonces, claro, si encontráramos una foto antigua, pues seguramente lo podríamos desentrañar. Pero la última sospecha, existía una pintada parecida, una frase parecida en los talleres de Segarra en Batuso, recordando que tu seguridad era de tu compañero y por tanto que pusieras todo tu empeño en hacer el trabajo bien. Entonces, como son muy similares en su mensaje y cronológicamente parece que casan, yo me inclinaría que eso es
una inscripción que se hace ya cuando Altosor no se hace cargo de la Compañía Estatal Mediterránea, pues no tiene que ser a partir del año 1941 en adelante. Sorpresa que no puedo atestiguar, claro. Gracias. Sí, buenas tardes. En primer lugar, agradeceros el ingente trabajo que hay detrás de todo lo que habéis hecho. Y yo recuerdo cuando hacía los itinerarios con nuestros alumnos en aquellas primeras guías didácticas, que normalmente lo que hacía era coger, en función de lo que quería visitar, cogía la tijera y cogía el pegamento, y entonces, siempre contando con la autoría de los autores, entonces me fabricaba mi itinerario. Estoy apabullado por el trabajo ingente que habéis realizado. No obstante, no superan mis deseos de volver otra vez a dar clase. Pero lo que sí que os quiero comentar, y José María antes ha puesto alguna foto, que por su realismo de la maqueta que has mencionado, que por su realismo yo lo que creo que sería interesante, vosotros en la página 11 tenéis una vista general de lo que era la siderúrgica. Creo que sería imprescindible, igual que cuando vienen los alumnos a visitar o a hacer cualquier tipo de itinerario, que la maqueta de lo que era la siderúrgica, porque normalmente lo que se suele ver, el sanatorio, lo que es el barrio obrero, de acuerdo a la gerencia, el economato, etcétera, etcétera, ciudad jardín, oficinas, la nave, el futuro museo, pero son elementos aislados que tienen que estar contextualizados. Por lo tanto, yo creo que en estos materiales que habéis elaborado, que me parecen extraordinarios, yo creo que esa página 11 debería de estar complementada con lo que es una fotografía o una imagen de lo que es la maqueta, que por cierto debería de estar ya en lo que es el edificio de nuestro futuro museo, y que sirviese de apoyo para todas las visitas didácticas que ya se están realizando. Completamente de acuerdo contigo, Paco. Además recuerdo aquella época en que conocimos tú y yo en el Mario Moliner, tú como profesor de tecnología y yo recién llegado allí, y hacíamos aquella gincana. Aquella gincana es el itinerario que veréis que podéis acceder con el QR que pone Les Bruixes. Pues esa gincana de formato electrónico, ¿no? Pero vamos, a lo que tú te referías, totalmente cierto. Ahora, el Museo Industrial, si hay que hacer una exposición didáctica, tendrá que estudiarse bien qué se va a hacer. Me imagino que se habrá encargado a personal especializado en hacer exposiciones museísticas, me imagino. Si este personal especializado está bien asesorado por historiadores locales, que pueden hacerles ver lo que tú acabas de decir, ¿no? Que es muy importante que tenga una visión de conjunto el visitante que no sepa nada de esto, de cómo era la ciudad factoría, y quizás la maqueta ayude, pues evidentemente eso se llevará a término, será muy interesante. Nosotros hemos suplido esa parte que tú estás comentando con los QR que llevan a vídeos, donde sí que se ven fotos aéreas y se ve en película el trabajo de la siderurgia. De hecho, la parte de física, que a mí se me ha pasado, la parte de la metalurgia, que realizó Vicente Tomás, que también está accesible, justamente está en una página donde se habla de cómo funciona la siderurgia. Entonces, claro, mientras no podamos tener fotos buenas de esa maqueta, o esté la maqueta física realmente delante de nosotros, hemos de conformarnos con accesos a documentos videográficos. Pero tienes toda la razón del mundo, Yo creo que con la antigüedad que tenéis ya trabajando en el tema, desde los años 90, los autores, quiero felicitaros muy efusivamente por todo este trabajo intenso. Creo que al paso que vamos os vais a mimetizar ya también vosotros como patrimonio. La pregunta es, y va un poco enlazado con lo que acabo de decir, ¿sabéis si existen trabajos de fin de curso, tesis de licenciatura, bueno, ya no son tesinas, sino tesis doctorales, o hay alguna publicada o en publicación o en estudio sobre este ingente patrimonio que tenemos industrial? Sí, sobre la parte académica es un poco más salido para el gran público, pero sí existe. Por ejemplo, yo recuerdo que yo haya leído un trabajo final de máster referido a, creo que era de la Escuela de Arquitectura Técnica del Politécnico de Valencia,
de un arquitecto técnico local de Cormano, que habla sobre, estudia cada uno de los chalés de la gerencia y analiza además la enfermedad, ellos le llaman enfermedad, digamos el problema estructural que tiene cada chalet y cómo remozarlos. Es decir, que si se quisiera alguna vez poner en valor la gerencia y restaurar esos chalets, existe ese trabajo final de carrera. Es un trabajo interesante que realmente hemos utilizado. De hecho, es tan simple y sencilla y al mismo tiempo efectiva su nomenclatura para los chalés, es decir, tipo A, tipo B, que nosotros la hemos utilizado. La hemos prolongado, eso sí, porque él se queda solamente en la compañía siderúrgica del Mediterráneo y no trata los últimos. Y desde el punto de vista de las patologías arquitectónicas, las patologías que sufren es perfecto. No entra, en el estudio estilístico no entra, pero en el aspecto este que se corresponde justamente con tus estudios de ingeniería de arquitectura técnica, pues es perfecto, desde luego, porque... Y luego, evidentemente, también hay publicaciones tipo artículos académicos, Resta Brasal, publicado alguno, creo que llevo yo a 6 o 7 publicados sobre tema local. Hay otros historiadores que también han publicado. Hay muchos audiovisuales también recientemente estaba aquí antes Juan Frank, que fue alumno mío también en el CLUD y que también es historiador, y que bueno, que también investiga. Quiero decir que sí que hay una playa digamos, de artículos y de investigación sobre patrimonio local, pero no llega al gran público, porque muchas veces se queda en el ámbito académico. La tesis doctoral es, por ejemplo, si yo le digo aquí tengo 2 alumnos, ¿no? Si le digo aquí que a Fernando que se pongan a mirar la tesis doctoral referida a la siderurgia, a la 4ª planta siderúrgica, porque fracasó, que existe, que hay, pues cuando vayan por la página número 420 de 1500 me dirán, ponme ya el 5, ¿no? Os quiero decir que hay mucha información, es verdad, poco conocida, se queda en el ámbito académico, pero sí que existe, sí que existe. ¿Podría haber más? No lo sé. Por ejemplo, a la que yo recuerde, por ejemplo, hay un estudio muy bonito, muy bueno, realizado por Ana María Quílez Pardo, que es una doctora en Historia de la Universidad de Valencia, sobre el paternalismo industrial en la época de Altozano de Vizcaya, que es buenísimo. Y, por ejemplo, hay un libro que yo recomendaría a todos los que no sepan nada de la historia del pueblo, de Díaz y de Morlán, que habla justamente de lo que es la historia empresarial de Altozano de Mediterráneo y Altozano de Vizcaya, donde la tesis que ellos mantienen es que nunca Altozano de Vizcaya quiso en Altozano del Mediterráneo o Altozano de Vizcaya, fábrica de Sagunto, invertir realmente porque la veía como una competidora y por lo tanto siempre la dejó en segundo lugar, ¿no? Hay muchos estudios, lo que son académicos. Entonces, lo que nosotros hemos intentado con esto es que sea pues, un aperitivo para poder bucear y llegar a esa información, e incluso, pues eso, el que esté interesado nos escribe, oye, mándame tal estudio, sí, ahí lo tienes, 1000 euros. ¿Más preguntas? Bueno, para ti te lo dejo gratis, Tony. Nada más. Pues yo quisiera agradecer al público asistente porque la verdad la climatología es siempre la misma, pero el tiempo es variable, ¿no? Y el tiempo de hoy es un poco desapacible, por tanto es aquí ya para mí es algo positivo. Pero quisiera, que no lo he dicho antes, agradecer a PIPS la oportunidad que nos dio de poder publicar todo esto y amenazamos con volver. Bueno, pues nada más, lo mismo que ha dicho Antonio, muchas gracias por vuestra asistencia. Tenéis en la entrada trípticos con las conferencias de este año. Para quien preguntaba también si había más charlas y cosas, pues ahí tenéis toda la programación del año. Y os esperamos el mes que viene. Gracias a todos.